Bueno, ya pasó el minuto que habíamos dado. Si les parece bien, vamos a empezar preguntando, ¿qué vimos la clase pasada, Jorge Castillo? Pues estuvimos retomando un poco de lo de el fetichismo y también hubo como una discusión sobre Marx, ¿no? Hablamos también un poco de lo que fue su vida, que hay algunas cosas que se dicen que son falacias donde atacan directamente a su vida, ¿no? En vez de atacar a su obra. Y, y hubo este contraste, ¿no? Entre lo que Marx dice y lo que Marx vivió, ¿no? Eso es lo que yo más me acuerdo al momento. Pero si gusta, ahorita me vuelvo a preguntar porque no tengo a la mano mis apuntes. Bueno, ahorita te vuelvo a preguntar, Federico, ¿qué vimos la clase pasada? Pues bueno, vimos un poco sobre la crítica de Marx hacia la economía política clásica y nos detuvimos bastante en su biografía por cuestiones, yo creo que epistemológicas, como dicen. Eh, También remarco una parte en la página 98 donde, que creo que nos saltamos, pero ya la habíamos leído antes, que es en el, ¿cómo se llama? En el punto 32, en el apéndice 32 creo que se le dice, La nota 32. donde nos explica que el capital pues se valoriza a sí mismo y hace otra vez este énfasis que ya hemos hecho bastante en el tipo de producción en el contexto histórico, ¿no? Como esto lo que hemos visto sobre mercancía y valor no se puede trasladar tan sencillo a cualquier otra pues contexto histórico, ¿no? Que responde específicamente al capitalismo. Y este sería todo lo que puedo compartir por ahora. Víctor, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre lo que han agregado, sobre lo que han dicho mis compañeros, yo agregaría dos cosas. La primera fue al principio de la clase cuando usted tocaba el concepto de trabajo abstracto y nos dejaba ver cómo este es lo que se manifiesta tanto en la forma del dinero como en el valor, ¿no? En el intercambio de mercancías. Y ahí a mí me surge una pregunta. Eh, este concepto de trabajo abstracto sería como un concepto que nos permite pensar la totalidad del proceso capitalista y en ese sentido tendría relación a un pasaje de la fenomenología cuando Hegel dice que la verdad se muestra como totalidad, como sistema. Esa sería una. Y luego, algo que nos ha remarcado durante todo el curso, pero creo que es importante mencionarlo, porque lo mencioné en la clase pasada, fue que el trabajo de Marx no se queda en lo inmediato, ¿no? Y que justamente la crítica de Marx se caracteriza por eso, que, por así decirlo, atraviesa eso que aparece entre nosotros como apariencia y muestra sus condiciones de posibilidad, ¿no? Pero estas condiciones de posibilidad ya no son estas condiciones de posibilidad trascendentales a un estilo kantiano o algo así, ¿no? Sino que están atravesadas por una determinación histórica. Y justamente este pensar histórico, que no es relativizar y que no es, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podría decir? Pues minimizar las cosas, si no es tomarlas en su complejidad, es justamente lo que caracteriza el pensamiento de Marx, ¿no? O sea, un pensamiento filosófico sí, pero también histórico. Yo agregaría eso. Bueno, respecto a tu pregunta, no, el trabajo abstracto no es equivalente al capital. El trabajo abstracto es el concepto que permite pensar la homogeneización de los trabajos individuales, la desaparición de la individualización de todo trabajo para convertirse en trabajo equivalente respecto a todos los demás. El trabajo abstracto es una de las categorías que permite pensar la formación del valor, pero hasta ahí, él no equivale a la totalidad, solamente equivale a la homogeneización de todos los trabajos, que es lo que permite la comprensión del concepto de valor.
Si el concepto de valor existe, es porque todos los trabajos se hacen equivalentes en el momento en que entran en el intercambio. Y entonces, pues no es equivalente a la totalidad, como tú decías, ¿no? No, es simplemente el concepto clave, me parece a mí, para comprender justamente este fenómeno por el cual toda particularidad del trabajo se desaparece en el momento del intercambio generalizado. Y entonces tenemos que hablar de una categoría que unifique todos los trabajos particulares, retirándoles a todos su particularidad. Ese es trabajo abstracto. Y no, no es equivalente a la totalidad hegeliana, ¿no? En Hegel, perdón, en Marx, la totalidad sería en todo caso el modo de producción. El modo de producción completo. El modo de producción que implica todas las relaciones económicas, históricas, sociales, jurídicas. Eso sería la totalidad para Marx. El concepto más alto sería el de modo de producción, donde cabrían no solamente lo económico, sino lo jurídico, lo político, como ya nos dijo en algún momento. Pero esa es una totalidad a la que todavía no llegamos, ¿no? Déjenme insistir. ¿Alguien quiere decir algo? No, dije gracias. Gracias. Ah, eh, déjenme insistir en un punto, porque la ocasión anterior cuando pregunté, resultó que sobre todo los que están empezando, me refiero a Belém, me refiero a Jorge, me refiero a Uciel y a Adrián, que siempre llega tarde, eh, me decían que tienen dificultades, que tienen serias dificultades con todo esto, eh, porque estamos viendo categorías económicas, ¿no? Y la economía no les parece sencilla. Pero atención, déjenme insistir en esto. No estamos haciendo economía, no estamos haciendo economía. Lo que a nosotros nos interesa es las relaciones sociales, las relaciones históricas, las relaciones entre individuos y clases, tal como existen en la sociedad contemporánea. Solamente que la tesis de Marx, la tesis del materialismo histórico, consiste en decir que las relaciones sociales humanas, todas, se comprenden desde la base económica. Y por eso es que estamos retomando categorías económicas. Pero no quiero que piensen que eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es el mecanismo por el cual estas sociedades funcionan como tales, existen como tales. Y eso quiere decir mucho más allá de lo económico. Lo económico es el fundamento para Marx, pero no es la totalidad, ni siquiera es aquello que sustituye a lo demás. Es simplemente aquello que permite comprender en su base material las relaciones humanas tal como se anudan en las sociedades contemporáneas. Eso es lo que realmente nos interesa, ¿eh? Voy a hacer más énfasis en eso porque no quiero que piensen que este es el equivalente a un curso de economía política. No es. Es un curso de la manera en la que Marx conceptualiza las sociedades contemporáneas en sus relaciones básicas, en su mecanismo esencial de funcionamiento. Por eso es que esta lectura del Capital quiere ser no una clase de economía, sino una clase que permita a todos aquellos que se interesan en las ciencias sociales o en las ciencias humanas armas para pensar. No solamente filósofos, sino politólogos como en el caso de Federico, o sociólogos si es que los hubiera. De lo que se trata es de comprender el mecanismo de la sociedad, cuya base ciertamente es económica, pero nada más. O sea, no es, en lo económico no se agota el sentido de lo que estamos diciendo. ¿Sí queda un poco más claro? Voy a hacer un poco más de énfasis en eso. ¿Qué más vimos, Marco, la vez anterior? Pues quizá agregar esto de que veíamos que la forma de la mercancía es justo para Marx como o más bien, no la forma de mercancía, perdón, la forma de valor es pues, el elemento nuclear, ¿no? Eh, pues del modo de producción capitalista, en tanto que en el valor
Pues sí, en tanto que en el valor está el núcleo abstracto que compone o que permite desentrañar el modo de articulación de las relaciones en cierto momento histórico, ¿no? Creo que, por ejemplo, esto de comenzar con la forma de valor tiene que ver con el principio, o veíamos, ¿no? Que justo este punto de partida está en oposición con el punto de partida que tomaba la economía vulgar. Y en ese sentido veíamos cómo Marx reconoce en la economía política clásica el esfuerzo por llevar a terreno puramente científico la discusión de la riqueza y pues sí, de las relaciones sociales en términos económicos, ¿no? Veíamos que, por otro lado, él le reprocha, por ejemplo, a Ricardo, que aunque busca la articulación científica, digamos, lógica de sus categorías, no les imprime su carácter historicista, ¿no? Veíamos que también justo Marx le reprocha a la economía vulgar o lo que él reconoce como economía vulgar, que después de Ricardo se dedicaron solamente a hacer exégesis de la obra ricardiana a través de la ideología y justamente pues dejaron de lado el terreno científico para llevarlo a este duelo de espadachines, ¿no? Para justamente pues perpetuar una forma de pensamiento burgués en la sociedad, ¿no? Y también, bueno, quisiera añadir que veíamos esto y que se me hace una idea muy interesante de que desentrañando el carácter histórico del valor, Marx hace un aporte muy interesante al decir que el capital no es un robo, ¿no? El capital, en tanto que categoría históricamente determinada, tiene un origen que, que a los ojos justo de la economía vulgar parecería ser un simple robo o una apropiación completamente violenta de algo que pues le pertenece a otro, ¿no? Sin embargo, Marx nos da cuenta de que en una sociedad donde el trabajo abstracto ha sido posicionado como núcleo, como uno de los dos aspectos fundamentales del carácter unitario de la mercancía, nos da cuenta de que justo esta alma social de la que tanto hemos hablado es el contrapunto de todas estas ideas del robo, ¿no? A través de pensar el carácter social y de cómo el trabajo se va socializando cada vez más en los modos de producción y teniendo su culminación históricamente en el modo de producción capitalista, veíamos que en tanto que el trabajo se va socializando, no hay no hay este robo originario, ¿no? Sino que es justamente en un entramado de relaciones sociales ya muy complejas en el que se da cualquier intercambio, ¿no? Incluso el intercambio más básico ya acarrea una abstracción real muy fuerte, ¿no? Tienes razón, pero el problema del robo lo veremos después, el problema de la manera en que Marx enfrenta el capital. Déjenme tomar un poco el asunto otra vez de manera más global, quizá para repetir algunas cosas, pero para ayudar, como les decía, sobre todo a aquellos que están empezando. La sociedad burguesa es una novedad histórica. Es una novedad histórica. La sociedad burguesa, y eso lo tiene claro todo mundo, es de creación reciente. A partir de los siglos XIV, XV, XVI, se ha ido acumulando dinero en ciertas clases, se han ido disolviendo gradualmente los lazos feudales, y lo que surge claramente a partir del 17-18 es una nueva clase de sociedad, es un nuevo orden social. Y por supuesto, los seres humanos empezaron a preguntarse cuál era la razón, cuál era el fundamento, cuál era el motivo, la razón de ser de esa sociedad nueva que surgió. A eso corresponde la pregunta que enfrentan los economistas políticos.
Déjenme dar una vuelta a esto porque es interesante para su formación. En esa época, en la época de Adam Smith y todavía de Ricardo y todavía de Marx, no hay economistas en el sentido escolar del término. Adam Smith no es economista, es fundamentalmente un filósofo, pertenece a la Ilustración escocesa. David Ricardo no es economista, originalmente David Ricardo es un agente de la bolsa de Londres, que se enriquece enormemente. Marx mismo no tiene estudios de economía formales, en el sentido de que fue a la escuela, a la UAM Iztapalapa, a hacer su licenciatura en economía y le dieron su título. En esa época no hay todavía economistas en el sentido escolar, académico del término. Van a empezar hacia mediados del 19, van a empezar, pero no hay economistas propiamente. Es decir, lo que estoy queriendo decir con eso es, vean ustedes la novedad que significa la sociedad moderna y el preguntarse sobre ella. ¿Sí? Los economistas clásicos, lo que se llama economía política clásica, está pues formada por personas que se interrogan sobre esta sociedad que está emergiendo. Por supuesto que la historia, en realidad, de la economía, por decirlo así, del horizonte de preguntas económico, quizá arranca con los mercantilistas, allá por el siglo XV, XVI. Luego sigue con los fisiócratas y tal, pero yo me voy a detener un poco más en los economistas políticos clásicos. ¿Qué hace Adam Smith? Adam Smith se pregunta, continúa una línea de interrogación que ya había iniciado sobre todo los fisiócratas. Adam Smith se pregunta, ¿de dónde viene la riqueza? ¿Cómo es posible que nuestras sociedades, estas sociedades nuevas que no existían previamente, cómo es posible que estas sociedades produzcan continuamente mayor riqueza? Y entonces Adam Smith va a intentar responder a la pregunta de cómo se genera la riqueza en sociedades como las nuestras, que ya no son sociedades agrícolas. Los fisiócratas respondían a la pregunta de cómo se genera más riqueza o más valor, diciendo que en el dominio agrícola la tierra produce más de lo que se le da. Le sembramos en la tierra unos granos y lo que produce son mazorcas o trigo, ¿no es cierto? Y todos los fisiócratas decían que el verdadero trabajo productivo estaba en la agricultura. Era normal porque ese era el grado de desarrollo de la sociedad en ese momento. Eran sociedades fundamentalmente agrícolas. Pero con Adam Smith acaba de aparecer la industria y la manufactura primero y luego la industria. Y Adam Smith se sorprende porque estos procesos de producción, la manufactura y la industria, parecen producir valor. ¿Cómo lo hacen? Ellos no son la tierra, ellos no producen más de lo que reciben, y los fisiócratas decían justamente que la manufactura y la industria no producían mayor valor. Los fisiócratas decían, un zapatero, cuando hace un zapato, no produce más valor porque lo que hace es comprar la suela, comprar el cuero, comprar la agujeta, comprar el hilo y unir todo eso. Entonces decían los fisiócratas, ahí no hay más valor, ahí no hay más que la transformación de los valores existentes. Entonces, la pregunta que se hace Adam Smith, con la cual abre la economía política clásica, es ¿y de dónde viene la riqueza producida en la manufactura? Porque la manufactura es un fenómeno reciente que, sin embargo, parece acelerar el desarrollo de nuestras sociedades. Adam Smith, además, se pregunta, una vez que se produce la riqueza, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo reciben esa parte de la riqueza las diferentes clases que existen? ¿Cuál es el destino de la riqueza? Todas esas son las preguntas que se formula la economía política clásica, porque su problema fundamental es comprender esas nuevas relaciones sociales, específicamente las relaciones de producción que acaban de emerger. Esa es la pregunta que se hace. Con Ricardo la cosa cambia un poco. Porque con Ricardo la pregunta fundamental es, ¿cuál es la relación en términos de producción de valor entre el capital y el trabajo? Eso es lo que hace a Ricardo excepcional. Ricardo es el primero que coloca la contradicción de las sociedades modernas entre el capital y el trabajo. Por eso es que con él se acaba, dice Marx, la economía política clásica, porque ya
Ricardo descubre la contradicción que hay entre el capital y el trabajo. Y claro, ya los economistas, sobre todo los que están al servicio de la ideología dominante, pues ya no tienen interés en continuar explorando la contradicción. Se bajan a mantenerse simplemente en el desarrollo de las relaciones como las ven. Ricardo también se pregunta cuál es el destino de estas sociedades, cuál es el futuro de la sociedad en la que vivimos, cómo podemos comprenderla en su mecanismo esencial. Esa es la pregunta en la que Marx se instala. Pero hay una diferencia. Mientras Adam Smith y David Ricardo se preguntan, disculpen, ¿me están escuchando otra vez? Sí, ya de nuevo. Sí, ya. Sí, doctor, ya. Decididamente, Carlos Slim y su Telmex no sirven para nada, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Solo para cobrar. Solo para cobrar, efectivamente. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero la Estaba pregunta, abordando la diferencia entre Marx y Ricardo de sí, la pregunta que se hacían. la pregunta que se hace Marx, como ustedes han podido ver en el Capital, es más histórico-social que económica. Mientras Ricardo y Smith se preguntan fundamentalmente por cómo se produce la riqueza y cómo se distribuye la riqueza entre las clases, Marx se pregunta cómo surgieron las relaciones sociales contemporáneas, cómo aparecieron estas relaciones específicas que caracterizan a nuestro tiempo. Por supuesto que Marx tiene que enfrentar el problema de la producción de la riqueza y va a responder con el plusvalor. Pero su problema fundamental no es hacer economía, sino mostrar cuál es el núcleo en torno al cual se organizan las sociedades contemporáneas. Por supuesto, su tesis es materialista, es decir, sostiene que la base es las relaciones de producción. Pero su problema no es, como en el caso de Ricardo y de Smith, cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye, cuál es el futuro de la producción de las sociedades capitalistas. Marx se pregunta cuál es la estructura de las relaciones sociales capitalistas, cuál es la estructura fundamental por la cual los seres humanos entran en relación unos con otros y producen sus condiciones de existencia completas. ¿Logro hacerles ver la diferencia entre unos y otros? La pregunta de Marx no es, como los economistas, ¿qué sucede con el intercambio? ¿Cómo se genera la riqueza? ¿De dónde viene la riqueza? ¿Cómo se distribuye? No, esa no es la pregunta de Marx. La pregunta de Marx es, ¿cómo se han generado las relaciones sociales que caracterizan estas sociedades? ¿Cómo se han anudado esas relaciones sociales y cuál es el desarrollo de los grupos humanos que están metidos ahí? Si se alcanza a ver, no solamente se trata de ver la génesis, sino se trata de comprender, digo esto para los que están empezando, se trata de comprender el núcleo de las relaciones humanas, sociales, políticas, ideológicas entre los seres humanos en estas sociedades. Por eso es que la respuesta de Marx es mucho más amplia que la economía política clásica y por eso es una respuesta que incumbe no solamente a economistas, sino a historiadores, sociólogos, politólogos y filósofos. El solo hecho de haber reformulado esa pregunta hace que la extensión del alcance del conocimiento de la teoría de Marx sea muchísimo mayor que el de una simple economía. Sí se alcanza a ver, logro hacerles ver esa diferencia, sobre todo para los que están empezando, ¿eh? Belén, por ejemplo, ¿queda más clara? Sí. No teman que enfrentemos categorías económicas, pero ese no es el sentido fundamental, ¿sí? ¿Queda más claro, Jorge y Federico? Yo creo que sí. Daniela, ¿queda más claro? Sí, doctor. Uciel, Sí, doctor. no pierdan de vista eso para que no vean, lamentablemente no está Adrián, que fue el que dijo que le costaba mucho trabajo la economía, pero le cuesta además más trabajo porque siempre llega tarde, ¿eh? No teman las cuestiones económicas, pero no es ese el centro de nuestras preocupaciones. Nuestra preocupación es mucho más amplia que eso, es
cómo se han generado estas relaciones sociales en este modo de producir, cómo se han generado las relaciones bajo las cuales los seres humanos hoy viven sus condiciones de existencia. ¿Sí? Aunque claro, la tesis materialista dice, hay que empezar por la economía para comprender lo demás. ¿Sí queda claro? Laura, Sí, de hecho, levantaste el sí, dedito, ¿verdad? el dedito, sí, Ah, o sea, para esto que está comentando, de hecho, hay igual un apéndice en el, em, ay, espérame, de, que es la página 100, creo, igual, cuando hace una comparación con la Edad Media y con la época clásica, ¿no? En Atenas, y dice, bueno, es que estamos pensando que en la Edad Media fue el catolicismo y quien abarcó como gran parte o la totalidad de estas relaciones sociales, podríamos decir, y en la antigüedad pues fue la política, ¿no? Como que la visión era política y la otra era religiosa, pero dice, no, no es que vivieran de catolicismo, que vivieran de política, sino son sus condiciones, pues de sus modos de producción, ¿no? De lo que se alimentaban y de cómo eh, pues llevaban a cabo esta cuestión, pues de desarrollo de los modos de producción que hicieron que se desarrollara una superestructura así jurídica y social y que se desarrollara tomando en cuenta al catolicismo como protagonista y tomando en cuenta a la política como protagonista. O sea, fue los modos de producción los que hicieron que se estructurara de esa manera, ¿no? Las condiciones en las que se desenvolvieron. sí, tienes razón. Tengo la impresión de que leímos esa nota la vez pasada, ¿verdad? Víctor, tú tienes una pregunta seguramente. Pregunta, sí, como un comentario. Me llamó mucho la atención ahorita el comentario que está haciendo usted, la explicación sobre que el hecho de que el capital o que Marx toque categorías económicas, no necesariamente, o mejor dicho, no es que a Marx solamente le interese la economía, ¿no? Sino que es un medio o un camino para poder expresar lo que quiere decir, ¿no? Porque, bueno, esto no lo voy a decir. Simplemente podríamos decir lo siguiente, que para Marx reflexionar desde la economía política obedece a la necesidad del desarrollo propio de la filosofía y la ciencia de su época. O sea, no es solo que Marx crea que la economía debe abordarse, sino que es el mundo el que se le presenta, el que se lo exige. Podría decirse de eso. O sea, no es que Marx un día se haya parado y decir, voy a reflexionar desde la economía, ¿no? No, sino que las mismas condiciones que se presentan en ese momento en que se escribe el Capital, condiciones tanto sociales, históricas, pero también filosóficas, le exige, ¿no? O sea, le exige que él se meta a todo ese mar de categorías y conceptos y teorías y a partir de ahí justamente hacer un ejercicio crítico, ¿no? Y ahorita lo que usted decía, ese ejercicio crítico que ya no solamente se pregunta por cómo se perpetúan las relaciones, ¿no? Sino cómo es que se fundamenta. ¿Sí se podría decir eso? A ver, tienes que recordar, Víctor, que Marx empieza su carrera como abogado. Marx incluso lo dice ¿recuerdas que en la contribución que leímos el martes por la tarde, él dice literalmente, mis estudios formales fueron de abogado, de leyes, ¿no? Sí. Solo que en esa época, otra vez, recuerda que es una época todavía en la que la novedad de la sociedad moderna ha hecho que todo no se refleje en el orden necesariamente académico, ¿no? A eso me refería con la cuestión de los economistas. Marx, obviamente, estudiando leyes, se encuentra necesariamente con la filosofía hegeliana. Y entonces, durante parte de su juventud, Marx va a intentar responder a la pregunta de cómo son las sociedades modernas y en particular cómo es el estado bajo el que estamos viviendo desde el punto de vista económico. A eso corresponde toda su primera parte, ¿no es cierto? Marx ¿te acuerdas que también en la contribución dice, el artículo ese que escribí sobre la explotación de la madera
Bueno, pues ahí la buena voluntad sustituye al conocimiento. Es decir, Marx empieza su carrera con las armas que le da su tiempo. Justamente cuando se desplaza a París, cuando llega a París, se da cuenta que el problema no es solamente filosófico, y ahí es donde empieza su ruptura con los jóvenes hegelianos, ¿no? Su ruptura viene del hecho de que, por ejemplo, en París encuentra un movimiento obrero muy desarrollado, un movimiento que incluso tiene tendencias comunistas muy marcadas. Entonces, en París, Marx claramente salta un borde porque reconoce que el problema fundamental ya no es filosófico, ya no es la mera conciencia, sino es el problema de cuáles son las condiciones en las que está viviendo la gente que trabaja. Ahí es donde aparece Engels. Engels es el que le presenta a Marx la economía política, ¿no? El que le dice, mira, ve a estos, ¿no? Porque estos son los que están respondiendo a esa pregunta que ahora te estás formulando. Entonces Marx se orienta a la economía política clásica, empieza sus estudios en los años 43, 44, pero son todavía muy, muy, muy primitivos, ¿no? Muy, muy iniciales. De manera que, para responder a tu pregunta, no es que de repente se le venga el mundo encima a Marx, sino que su propio desarrollo social, político, lo va llevando a la idea que va a concretarse en el materialismo histórico de que el fundamento de las cosas claramente ahora es la economía. Déjame volver atrás al ejemplo que mostraba Laura hace un rato. Siempre ha sido verdad que la economía es el fundamento de las relaciones humanas en sociedad. Pero para los griegos y los romanos eso no era claro. Siempre ha sido verdad, pero en el mundo medieval eso no era claro. Por eso es que ellos hacen irrumpir unos la política y otros la religión como si fuera el factor determinante. No es que se equivoquen, es que en su mundo las relaciones económicas todavía no cobran la relevancia, la magnitud, el desarrollo que tienen las sociedades modernas. Son las sociedades modernas las que han echado para adelante la evidencia de que la vida material es el fundamento de las relaciones humanas. Pero eso es un descubrimiento también histórico. ¿Sí se ve? Marx no puede decirle a los griegos y romanos, es que no se fijaban bien. No es eso. Es que en el mundo griego y romano no era posible, y Aristóteles, como se acuerdan ustedes, lo muestra bien, no era posible ver todavía lo económico como el fundamento de la cosa. Entonces, para explicar ese paso que tú quieres comprender, en el caso específico de Marx, lo que hay que ver es justamente cómo su propio desarrollo, el propio desarrollo de su pensamiento, lo lleva a enfrentar a la economía política clásica, primero como lector disciplinado. Por ejemplo, el martes hablábamos de la miseria y la filosofía, donde dice Marx que ya está usando material original. Pues no es del todo cierto, no es del todo cierto. Cuando Lasalle describió el libro La miseria de la filosofía, lo hizo de una manera muy cómica pero correcta. Dice, en la primera parte, Marx, disfrazado de Ricardo, critica a Proudhon. Y en la segunda parte, Marx, disfrazado de Hegel, critica a Ricardo y a Proudhon. Y tiene razón, o sea, realmente tú lees La miseria de la filosofía y pues no está fácil sacar al Marx de ahí, ¿eh? En la segunda parte se ve más claro, pero es cuando se disfraza de hegeliano, ¿no? Es cuando le dice a Proudhon la historia y tal, pero en realidad está usando categorías de Hegel todavía. O sea, con esto lo que te quiero decir es, el desarrollo mismo de Marx es gradual. Es decir, supone una transformación, pero esa transformación no es como el sueño de Descartes, ¿no? No se acostó un día como economista clásico y despertó como marxista. No, o sea, las cosas no pasan así. Hay un desarrollo gradual en su pensamiento, pero sí supone una transformación. Transformación que luego se vuelve crítica. Esto es interesante porque, puesto que tú te interesas en la categoría de crítica, la crítica no puede empezar en el momento en que empiezas a leer una ciencia, ¿no? Solo a nosotros se nos ocurre que uno puede criticar una ciencia cuando no sabe nada, simplemente empezando a leer ya está de crítico. No, eso es de criticón. Crítica quiere decir que comprendes el mecanismo intrínseco a la teoría y entonces puedes tratar de modificar sus fundamentos. ¿Sí se ve?
Crítica no quiere decir simplemente desde mi punto de vista no me gusta y a quién le importa el punto de vista de cada uno. Crítica quiere decir meterse a la teoría, comprenderla en su núcleo y desarrollarla conceptualmente. Eso es crítica. No, Marx nos ha dicho, no vale la pena que me critiquen desde fuera, a ver qué piensan. Critíquenme desde el movimiento conceptual. Si ahí no les parece, si ahí no lo logro, pues ahí sí díganmelo. Pero no me vengan con que yo creo que, pues eso no tiene ningún valor para Marx. ¿Sí queda claro, Víctor? Sí, profesor, gracias. Bueno, todo esto para decirles, hay una transformación en Marx que hace que si estamos hablando de economía, en cambio no estamos hablando de una clase de economía, estamos hablando de una teoría social e histórica, de una teoría social e histórica de las relaciones contemporáneas de producción. Si esa teoría es verdadera, si esa teoría es conceptualmente válida, entonces nos permite pensar también los modos de producción anteriores. Pero en principio, el objetivo de Marx no es escribirnos toda la historia de la humanidad, sino mostrarnos cuáles son las formas específicas de organización social, política y económica de estas sociedades. ¿Sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Quiero disipar la idea de que estamos atrapados en categorías económicas. Yo tampoco quiero estudiar economía, no crean que es una ciencia que me gusta especialmente. Tengo otros intereses, pero hay que pasar por la economía si uno quiere estar en Marx. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? Por favor respondan, aunque sea moviendo la cabecita, porque... Sí, doctor. Bueno, volvamos al texto entonces. Hoy vamos a dedicar a terminar este capítulo. Voy a pasar muy rápidamente. Estuve releyendo la parte del dinero y no me quiero detener ahí. Hay algunos comentaristas que dicen que justamente en ese capítulo, en el capítulo del dinero, muchos lectores abandonan a Marx y tienen razón, porque es un capítulo, primero, muy complicado, con muchos vienes y vas, y por otro lado, muy poco útil para el resto. De manera que voy a pasar muy rápidamente para tratar de la siguiente clase empezar ya con algo más cercano a Marx mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Me voy a detener en el capítulo, les decía, voy a detener en el capítulo del intercambio, eso con un poco más de detalle, pero el capítulo del dinero lo voy a pasar muy rápidamente. ¿Está bien? No se inquieten, no se inquieten. El capítulo el capítulo 3, que se llama el dinero, la circulación de mercancías, es útil, pero es útil para los volúmenes 2 y 3, sobre todo para el volumen 3, porque en el capítulo este que no vamos a leer, Marx dice, Marx pone las bases de lo que pueden ser las crisis dinerarias del capital, pero pues eso no tiene interés sino hasta el volumen 3. Bueno, de hecho, a ver, un pequeño paréntesis también, porque me doy cuenta de algo que creo que no he dicho y que es importante. El capital está dividido en 3 volúmenes, por lo menos ese fue el proyecto, digamos, casi último de Marx. Dejemos de lado las teorías sobre la plusvalía, es otra cosa. El primer volumen, donde estamos nosotros metidos, se llama La producción del capital, como ustedes pudieron ver al inicio. Este volumen 1 se llama La producción del capital y es el volumen que Marx concluyó. El segundo volumen se dedica a la circulación del capital. Como ustedes saben, el segundo volumen y el tercero se publicaron muchos años después a través de Engels, que seguía manuscritos de Marx, sin duda, pero son ediciones de Engels. El libro 2, pues, el volumen 2 se llama La circulación del capital y el volumen 3 se llama La circulación, la producción y la circulación del capital unidos. Y ahí es donde al final, el volumen 3 aparece, ahora sí, la producción concreta, la baja de la tasa de ganancia, el desarrollo de las fuerzas productivas, en fin. Esta es la estructura general del capital. Nosotros hoy estamos metidos solo en la producción del capital, aunque tenemos que hablar de su circulación, de la circulación de mercancías, para comprender qué va a pasar. Pero el capítulo del dinero que vamos a saltar, como les digo, tiene interés especialmente para el volumen 3. ¿Está bien? Bueno, voy al texto.
como la forma mercancía, ya vamos a repetirlo rápido porque ya lo comprenden, pero Marx es muy simpático al final de este párrafo, ¿no? Como la forma capital es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa, todavía parece relativamente fácil penetrarla, revelando su carácter de fetiche. Y ya vieron que es relativamente fácil, ¿no? Porque para que comprendiéramos el fetiche de la mercancía, tuvimos que lastimarnos los piecitos. ¿Están de acuerdo? Tuvimos que espinarnos los piecitos un poquito. Bueno, y sin embargo, dice ahí Marx, la cosa es relativamente fácil de descifrar. Pero en las formas más concretas, y por eso es que aparece el dinero, porque una vez que la circulación del capital toma la forma de dinero, ahora sí es muy difícil descifrar qué es lo que está detrás de eso. El dinero oculta las relaciones sociales capitalistas y no las revela, ¿cierto? Dice, pero en las formas más concretas se desvanece hasta esta apariencia de sencillez. ¿De dónde proceden entonces las ilusiones del sistema monetarista? Vean por qué, porque dice Marx, tenemos que examinar las funciones del dinero para comprender que ahí, una vez que el dinero irrumpe y se coloca como necesario en el proceso de producción, se borra toda huella del trabajo individual, del trabajo abstracto, se borra todo eso y da la apariencia de una circulación distinta. Los engaños del sistema monetarista no veía al oro y a la plata en cuanto dinero como representantes de una relación social de producción, sino bajo la forma de objetos naturales adornados de insólitos atributos sociales. Y eso es lo que en realidad le va a pasar al sistema monetarista todavía hoy, ¿no? En lugar de ver el dinero como una mercancía equivalente que está vinculada al trabajo, lo va a ver como una propiedad del oro y de la plata o del dinero mismo, una propiedad de las cosas. Ahí llega el sistema fetichista, ¿no? Al punto de hacernos creer que las cosas en sí son valiosas, que las cosas en sí tienen valor, cuando Marx nos ha mostrado que las cosas no tienen valor sino por el trabajo humano. Ahora, con esto se cierra realmente el círculo fetichista. No es solamente que creamos que las cosas tienen vida, sino que se llega a creer que las cosas tienen valor en sí mismo. Y así es como termina este párrafo, con la idea absurda de que las cosas tienen valor por sí mismas, cuando en realidad solo tienen valor por el trabajo humano que contienen. Sin embargo, para no anticiparnos aquí, baste con un ejemplo referente de la forma de mercancía, para no anticiparnos de lo que va a venir mucho después, ¿no? Si las mercancías pudieran hablar, lo harían de esta manera. Puede que a los hombres les interese nuestro valor de uso. No nos incumbe en cuanto a cosas. Lo que nos concierne en cuanto a cosas es nuestro valor. Nuestro propio movimiento como cosas mercantiles lo demuestra. Únicamente nos vinculamos entre nosotras en cuanto a valores de cambio. ¿Se acuerdan que Marx bromeaba hace unas páginas atrás diciendo, pues si pudiera hablar una mercancía le diría a otra, hola, ¿no? ¿Cómo estás? Las mercancías, dice Marx, no son racistas, ¿eh? Si un perfume francés encontrara un bote de basura, le diría, hola, como mercancía, los dos podemos dialogar. Claro, tú tienes un aspecto más charapastroso, bueno, pues sí, estás más feo y más sucio, pero sé que eres dinero, sé que eres mercancía y puedo dialogar contigo. ¿Sí me explico? Todas las mercancías, dice Marx, dialogarían así. Hola, compadre, porque pues yo sé que tú también, como yo, te intercambias. Así que aquí nosotros hablamos entre nosotros y nos entendemos muy bien a pesar de nuestro aspecto. ¿Sí? Ese a pesar de nuestro aspecto a mí me parece muy simpático, ¿no? Porque Marx va a decir más adelante, hay quien sabe que un producto del trabajo es dinero, es mercancía. No importa qué aspecto tenga, ¿eh? No desprecien a las mercancías porque se parecen a cantinflas. No, 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 no. Las mercancías tienen su propio valor y tienen su propio corazoncito, cualquiera que sea su aspecto. ¿Sí? Así hablan las mercancías. Pero ahora digamos como habla el economista. Dice, el valor de cambio es un atributo de las cosas. Fíjense, el valor de cambio es un atributo de las cosas. Las riquezas, un atributo del hombre. O sea, exactamente la imagen inversa.
El valor en este sentido implica necesariamente el intercambio, la riqueza no. La riqueza, valor de uso, es un atributo del hombre, el valor un atributo de las mercancías. Fíjense, ya se invirtió la cosa. Aquí llegó el fetiche al extremo. Ahora son las cosas las son valiosas y los seres humanos los que son ricos. Un hombre o una comunidad son ricos. Una perla o un diamante son valiosos. Vean ustedes, aquí ya se invirtió la cosa y sin embargo esa es nuestra manera de explicarnos, ¿no? Cuando uno le entrega el anillo a su prometida, yo me acuerdo muy bien, no creen ustedes que no, pues uno piensa que le está entregando una cosa muy valiosa, ¿no es cierto? Pues no, no, le está entregando trabajo humano, solamente que disfrazado de mercancía y fetichizado. Y entonces nos brillan los ojitos, nos conmueven hasta las lágrimas, ¿no? Y nos juramos amor eterno. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la cosa es que se ha invertido por completo la relación, ¿no? El economista nos dice, un hombre o una comunidad son ricos, una perla o un diamante son valiosos. Una perla o un diamante son valiosos en tanto que perla o diamante, eso dice el economista, ¿no? Marx está citando, no está inventando, está citando. Una perla o un diamante son valiosos en cuanto perla o diamante. Y entonces ya dice Marx, hasta el presente, todavía no hay químico que haya descubierto en la perla o el diamante el valor de cambio. Todavía no hay químico que haya podido mostrar que la perla o el diamante tienen valor de cambio, pero eso es lo que dice el economista y eso es lo que dice la conciencia común. Los descubridores económicos de esa sustancia química, alardeando ante todo de una profundidad crítica, llegan a la conclusión de que el valor de uso de las cosas no depende de sus propiedades como cosas, mientras que, por el contrario, su valor les es inherente en cuanto a cosas. Lo que los reafirma esta concepción es la curiosa circunstancia de que el valor de uso de las cosas se realiza para el hombre sin intercambio, o sea, en la relación directa entre las cosas, y el hombre, mientras que su valor, por el contrario, solo en el intercambio o en el proceso social. Si lo que lo reafirma eso es justamente que el valor de las cosas se muestra en el intercambio entre las cosas y no en el intercambio entre las cosas y el ser humano, pero es porque se ha invertido la relación fundamental, ¿no? Las cosas no son valiosas de por sí, tienen valor por el trabajo humano que contienen, aunque se llamen perla, diamante u oro, aunque brillen y deslumbren, su razón de ser como valor es el trabajo humano, dice Marx. No se vayan con otra finta. La conciencia común cree que las cosas son valiosas de suyo. Y Marx está diciendo, las cosas solo tienen valor por el trabajo humano que contienen. Pero el movimiento fetichista consiste justamente en lo contrario, ¿no? En invertir esa relación y darles a las cosas el atributo natural que no tienen. Y termina Marx de manera muy cómica, como para no acordarse aquí del buen Doc Berry cuando ilustra al sereno Seacolt. Ser hombre bien parecido es un don de las circunstancias, pero saber leer y escribir lo es de la naturaleza. Bueno, pues entonces, ¿no? Leer y escribir es cosa de la naturaleza, pero ser guapo, esas son las circunstancias. Vean ustedes, es exactamente lo inverso, ¿no? Se ha invertido por completo la relación fetichista y entonces la conciencia cree que las cosas tienen atributos naturales que las cosas no tienen. Las cosas no dicen ni pío, dialogan entre sí y saben muy bien que su importancia reside en el valor que contienen, no en su aspecto. En ese sentido, si las mercancías hablaran entre sí, serían más sabias que nosotros, ¿no? Porque ellas saben bien que no es su aspecto lo que cuenta, ¿sí? Sino el trabajo que contienen. ¿Sí queda clara esta parte? Vean por qué importa para Marx. Otra vez, no estamos hablando de economía en sentido estricto, estamos hablando de cómo se le presentan a los seres humanos sus relaciones de existencia, particularmente en el ámbito del intercambio, es decir, en las relaciones humanas fundamentales. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario? Con esto se cierra el primer capítulo. Ahora sí, Marx ya, digamos, cerró
las cumbres borrascosas, iba a decir yo, las cumbres escarpadas. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que estamos haciendo? Sí, hasta ahorita va bien. Muevan la cabeza de perdida, por favor. Los que están aparentemente vistos, porque otros Sí, ni eso. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2. Me voy a ir relativamente más rápido, aunque sí me voy a detener. Y como les decía, el capítulo 3 apenas lo vamos a bosquejar. En el capítulo 2 se llama el proceso del intercambio, porque ahora Marx va a cambiar un poco de punto de vista. Hasta ahora nos había dicho, así circulan las mercancías y producen el movimiento fetichista justo por su propio movimiento. Pero ahora, en el proceso de intercambio, vamos a ver cuál es la perspectiva de la conciencia que lleva esas mercancías al mercado. Aquí, en el capítulo 2, dice Marx, pero las mercancías no van solas al mercado, ¿no? Alguien las tiene que llevar. Entonces tenemos que fijarnos en cuál es la perspectiva del que las lleva al mercado, y de eso se trata este capítulo 2, ¿no? En realidad no dice muchas cosas nuevas de lo que ya hemos visto, pero muestra ya no la perspectiva de la mera circulación de mercancías, sino la perspectiva de la conciencia que lleva esas mercancías al mercado. Y por tanto, la percepción que tiene la conciencia del intercambio. ¿Por qué tienen que intercambiar? Otra vez, aquí volvemos a la cuestión original. Porque en nuestra sociedad los seres humanos están obligados a intercambiar. El intercambio no es un acto voluntario, es un acto necesario porque cada uno de nosotros hoy es incapaz de producir sus propias condiciones de existencia. Los individuos feudales podían producir sus propias condiciones de existencia, aunque vivieran en comunidades que a veces eran más amplias que lo familiar, ¿no es cierto? Ellos podían producir su comida, podían producir su vestido, podían producir muchísimas cosas y solo intercambiaban aquellas cosas que no estaban a su alcance. Por ejemplo, con el herrero, ¿no? que obviamente tiene un oficio particular y entonces los obliga a comprar sus utensilios de trabajo intercambiando, pero en general en ese mundo, los seres, y todavía en la antigüedad, los seres humanos tenían en sus manos sus condiciones de existencia, sus condiciones materiales de existencia. Nosotros ya no. La característica de nuestro mundo es que cada uno de nosotros ya no puede ser autosubsistente. No es solamente que no se vamos a hacer nada, como en mi caso, ¿no? Que no sé hacer un zapato, ni sé hacer un vestido, entonces obviamente tengo que ir a la zapatería y tengo que ir a Milano. Bueno, iba a Milano cuando era joven, ¿no? Ya no. Ahora voy a Fifth Avenue, ¿no? Pero ninguno de nosotros es ya autosubsistente. Es decir, lo vamos a ver al final, porque de eso trata justamente el capítulo 24, si es que llegamos hasta allá un día. Un movimiento económico le quitó a los seres humanos sus condiciones directas de subsistencia. Los hizo libres, pero los separó de sus condiciones de existencia. Entonces cada uno de nosotros nace literalmente con una mano adelante y otra atrás. Y por tanto, tiene que intercambiar. El intercambio es la manera natural de entrar en relación en nuestra sociedad, porque ya nadie puede ser autosubsistente. Por eso es que es importante que entremos al intercambio, no por razones económicas, sino por razones sociales. Es decir, los seres humanos hoy, que no pueden ser autosubsistentes, tienen que intercambiar. Y ahora, en este capítulo 2, lo que Marx hace es decir, vamos a ver ahora cómo percibe la conciencia que lleva las mercancías al intercambio la situación, ¿sí? Por eso empieza diciendo, las mercancías no pueden ir solas por sí al mercado ni intercambiarse. Tenemos pues que volver la mirada hacia sus custodios, los poseedores de mercancías. De eso se trata fundamentalmente este capítulo. No va a decir muchas cosas nuevas, pero las va a decir desde otra óptica. Las va a decir desde la óptica del productor. Perdón, del que va a intercambiar, no necesariamente el productor, aunque las más de las veces es el productor. ¿Sí?
Para vincular estas cosas como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas, cuya voluntad reside en dichos objetos. Esto es importante, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la filosofía del derecho de Hegel empieza justamente diciendo la primera relación humana es entre personas? Es decir, los dos que intercambian tienen que tener ciertas condiciones jurídicas para poder entrar en el intercambio. Es decir, tienen que ser personas, tienen que ser reconocibles desde el horizonte jurídico. Es decir, deben tener derechos, deben tener el derecho de hacer contratos, el derecho de intercambiar. ¿Sí? Tienen que ser personas, es decir, tienen que ser iguales jurídicamente. Eso es lo que está diciendo Marx. Para intercambiar, cada uno tuvo que obtener el carácter de persona, el carácter jurídico de persona, el de ser capaz de firmar un contrato. ¿Sí se alcanza a ver? Esto es un logro también histórico de las sociedades contemporáneas. Solamente en el momento en que el derecho reconoció a todos como personas, se pudo lograr el intercambio generalizado, porque entonces todo mundo tiene derecho, como persona jurídica que es, a vender mercancías. ¿Sí? Por eso dice Marx, los dos, por consiguiente, deben reconocerse uno como otro como propietarios privados. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato, legalmente formulado o no, es una relación entre voluntades en las que se refleja la relación económica. Fíjense, esto es muy interesante porque en realidad esto es lo que dice Hegel al inicio de la filosofía del derecho, ¿no? La sociedad contemporánea se caracteriza por una igualdad jurídica. Ya no hay esclavos y amos. Todos somos personas. Todos somos sujetos jurídicos reconocidos. Y como somos sujetos jurídicos reconocidos, podemos intercambiar. Solo entonces ya somos iguales. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esto? El vendedor de frutas de la Merced y el señor, el despreciable señor Salinas, son personas, ¿eh? Claro, son diferentemente ricos, pero los dos jurídicamente son iguales y por eso pueden intercambiar. ¿Sí queda claro esto? Esto es una cosa de las sociedades contemporáneas, ¿eh? Era necesario que hubiera una igualación jurídica para que el intercambio se pudiera dar entre personas, es decir, para que cada uno pudiera, como dice Marx, expresar su voluntad al intercambiar. Yo soy propietario de este objeto, me reconoces como propietario de este objeto, y como propietario de este objeto que soy, puedo entrar en un contrato contigo para intercambiar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Cuando yo entro en relación con una persona que vende plumas, yo lo reconozco como propietario de la pluma. Él me reconoce como propietario del dinero. Los dos somos personas jurídicas y como somos personas jurídicas, podemos hacer un intercambio, un contrato, sea firmado o no, simplemente un contrato de compraventa. ¿Sí queda claro? Estamos hablando ya de una sociedad específica, no estamos hablando de cualquier momento histórico. ¿Sí? Esta relación jurídica es la que hizo creer a Proudhon que podía resolver el problema simplemente basado en eso, ¿no? Dice Marx en esta parte, aquí las personas solo existen unas para otras como representantes de la mercancía y por ende como poseedores de mercancías. Este es un aspecto interesante porque lo que dice Marx es, cuando uno entra en un proceso de intercambio, comprar una pluma o comprar una torta, desaparece como particularidad. Entra como poseedor de mercancías. ¿Sí me explico? La señora que vende las tortas es poseedora de las tortas. Yo, que soy un estudiante, llevo en la mano un papel pintado, que es dinero, que es trabajo manifestado en dinero. Yo soy propietario del dinero, ella propietaria de las tortas, y hacemos un contrato de intercambio. Pero en ese momento ya no importa si yo tengo hambre o no, tengo que respetar el contrato. Ya no importa si ella, además de tortas, hace memelas, lo que importa en ese momento es su carácter de propietaria, nada más. ¿Sí me explico? Desaparece nuestra individualidad. En cambio, se sustituye por la personalidad jurídica.
Son relaciones económicas como portadores de las cuales dichas personas se enfrentan mutuamente. Dice Marx, niveladora y cínica desde la cuna, la mercancía está pronta a intercambiarse. Fíjense a Marx la manera muy simpática en la que se expresa. Niveladora y cínica desde la cuna, está siempre pronta para intercambiar no solo el alma, dice la mercancía, sino también el cuerpo como por cualquier otra mercancía, aunque esta última sea más repulsiva que Maritornes. ¿Se acuerdan que Maritornes es un personaje del Quijote, ¿no? Pues tan repulsiva como sea, la mercancía está siempre dispuesta a intercambiarse en cuerpo y alma por otra. Pero la relación, y aquí es donde entra ya la perspectiva de la conciencia, la relación de las dos conciencias no es la misma. Dice, para el que vende, para el primero, para el que posee el valor de uso, por ejemplo, para la señora de las tortas, para ella, su mercancía solo tiene un valor de uso para otros. Ella no hace tortas para comer, ella hace tortas para otros. Por tanto, para ella, su mercancía tiene importancia como valor de uso. ¿Sí me explico? Para ella solo tiene directamente el valor de uso, pero porque es portadora del valor de cambio y en cierto modo como medio de cambio. Esto es importante. Para la vendedora de tortas, a ella lo que le importa es vender la torta, pero para ella la torta tiene un valor de uso no para sí, sino para el otro. Aquí empieza la relación de uno con el otro. Todas las mercancías, dice Marx, son no valores de uso para sus poseedores y valores de uso para sus no poseedores. Es decir, en el intercambio, a mí lo que me importa es el valor de uso de la mercancía que adquiero. Y al vendedor le importa el valor de cambio de la mercancía que intercambia. Le importa que tenga valor de uso, pero el valor de uso se refleja en mí y no en él. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando Marx empieza a examinar el intercambio entre el trabajo y el capital, justamente va a hacer esta relación. Al capitalista, lo que le importa del trabajador es su valor de uso. Claro que le importa su valor de cambio, cuánto le va a costar, pero lo que le importa fundamentalmente es que lo pueda usar. ¿Sí me explico? Cosa distinta para el trabajador. Al trabajador lo que le importa es cuánto vale mi trabajo, cómo mi trabajo puede representarse en valor. Desde el punto de vista del que vende, la perspectiva es distinta desde el punto de vista del que compra. Eso es lo que Marx está empezando a mostrarnos, ¿no? Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso. Es decir, se requiere el intercambio para que la mercancía justifique su valor de uso. Pero por otra parte, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores. Es decir, esa relación es doble, ¿no? Tienen que ser valores de uso porque si no, el intercambio no tiene sentido. Pero tienen a la vez que ser valores de cambio porque si no, no tiene sentido el intercambio tampoco. Nadie intercambia, la señora de las tortas no intercambia tortas contra tortas del de enfrente. Lo que intercambian son valores de uso distintos a través del valor de cambio, ¿sí? Por eso, desde el punto de vista de la conciencia, esta relación de cambio tiene dos perspectivas. Una, individual. Dice, todo poseedor de mercancías solo quiere intercambiar la suya por otra, cuyo valor satisfaga su propia necesidad. En esa medida, el intercambio no es para él más que un proceso individual. Es decir, desde el punto de vista individual, a él lo que le interesa es que efectivamente su mercancía adquiera otro valor de uso, distinto a su propia mercancía. Por tanto, a él le importa desde el punto de vista individual. Pero también tiene una dimensión social. Por otra parte, quiere realizar su mercancía como valor. Y en esa medida, estoy en la mitad de la página 5, el intercambio es para él un proceso social general. Pero el proceso no puede ser a un mismo tiempo para todos los poseedores de mercancías exclusivamente individual y a la vez exclusivamente social general. Es decir, el intercambio tiene el aspecto particular, singular, mío, de que a mí lo que me interesa es obtener otro valor de uso.
pero el problema es que ese valor de uso tiene que pasar por el intercambio general y entonces es también un intercambio social. Todo intercambio tiene lo mismo que la mercancía, esa doble imagen. ¿Sí? Dice Marx, sin embargo, si examinamos el punto más de cerca, veremos que todo productor de mercancías cuya mercancía ajena se le presenta como el equivalente general de la suya, mientras que la suya se le presenta como equivalente general de todas las demás. Para cada uno, su mercancía es equivalente, pero pero es un equivalente particular. Desde el punto de vista del intercambio social con el otro, ese equivalente parece un equivalente general. ¿Sí? Para él, su mercancía es un equivalente a cualquier otra cosa que la pueda cambiar. Pero desde el punto de vista individual, es equivalente solo con aquella que la va a enfrentar. Pero, dice Marx, como esto vale para todos, como esta relación vale para todos, cada uno ve las cosas desde un punto de vista individual y también social, como esto vale para todos, entonces tienen que referirse a una tercera mercancía, porque la suya propia no les basta para tener la imagen global de la cosa. Dice, las mercancías en absoluto, no se enfrentan en absoluto entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. Desde la perspectiva de la conciencia individual, efectivamente, para cada uno, el intercambio significa enfrentar dos mercancías cuyo valor de uso es diferente, pero tiene otra dimensión que, sin embargo, no es visible, no es perceptible desde el momento. En su perplejidad, nuestros poseedores de mercancías piensan como Fausto. En el principio era la acción, de ahí que hayan actuado antes de haber pensado. Han actuado antes de haber pensado. Y justo porque han actuado antes de haber pensado, esa relación, que es al mismo tiempo individual. Yo tengo una mercancía que quiero intercambiar. Desde mi punto de vista, mi mercancía es equivalente a la mercancía que debo enfrentar para intercambiar. Pero también para el otro esa mercancía es valor de uso. Para mí, el valor de uso que importa es el valor de uso de la otra mercancía. Para el otro, lo que importa es el valor de uso de mi mercancía. Pero a los dos nos interesa el valor de cambio. Y por tanto, a cada uno su mercancía se le presenta como equivalente particular, como su mercancía, pero también como equivalente general. Y sin embargo, dice Marx, como este movimiento es para todos, pues entonces todos tienen que referirse a una mercancía extra, a una tercera mercancía, ¿sí? Que es el equivalente general, que es el dinero. Vean, Marx no está diciendo nada nuevo respecto a lo que dijo previamente. Ya nos dijo que el dinero surge justamente por ese intercambio, pero ahorita lo está enfocando desde el punto de vista de las conciencias que intercambian, para mostrarnos cómo la ve el productor, por qué el productor ve las cosas de la manera en que las ve. Dice, pero solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. Por eso, la acción social de todas las demás mercancías aparta de las mismas una mercancía determinada en las cuales todas ellas representan sus valores. Es decir, eso fue lo que nos dijo ya, ¿no? Eso fue lo que nos dijo ya. Esa es la génesis del dinero. Eso es exactamente lo que hemos visto, la génesis del dinero. Solo que ahora estamos viéndola desde el punto de vista de la conciencia. Y la conciencia, en este momento, lo que está viendo es que el acto individual y social se resume, se concentra en el intercambio del dinero. Y por tanto va a empezar la fetichización del dinero. Ahora, desde el punto de vista de la conciencia. ¿Sí? Nos va a decir, aquí lo que vemos es por qué el individuo que intercambia ve irrumpir frente a él un equivalente general, que sabemos que es el dinero, pero que ahora parece tener la autoridad sobre todo el intercambio. Ahora aparece el dinero, pero bajo la forma fetichizada de la conciencia del productor, de que en realidad solo el acto social de intercambiar puede lograrse a través de un equivalente general con el cual podamos
hacer circular efectivamente todo, ¿sí? Está empezando la fetichización del dinero. Esa cristalización por eso Marx hace una cosa ahí, citando el Apocalipsis, ¿no? Porque está diciéndonos, ya se creó la bestia, ¿no? A ver, síganla como yo, para que vean. Suena un poco extraño porque es un pasaje pues, apocalíptico, ¿no es cierto? Pero es porque Marx dice, miren, ya surgió la bestia. Ya desde el punto de vista de la conciencia, pácatelas. Surgió el dinero como el nec plus ultra, ¿no? Dice literalmente, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En fin, en términos apocalípticos, ¿no? Marx está diciéndonos, ya surgió el dinero. Y no surgió por un accidente, surgió porque la conciencia que lleva las mercancías a intercambiar se da cuenta que para que eso funcione, y no funcione solamente desde mi perspectiva ni desde la perspectiva del otro, hace falta un equivalente general. Y ese es exactamente el dinero. Pues ha surgido la bestia y a partir de ahí, dice Marx, todos le entregarán a esa bestia su honor, su nombre y su dignidad. ¿Sí queda claro? Eso es lo que Marx nos está contando, ¿no? Esa cristalización que es el dinero constituye un producto necesario del proceso de intercambio en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos del trabajo y por consiguiente se transforman realmente en mercancías. Ya se transforman realmente en mercancías, ¿no? La expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan esta antítesis, porque en el capítulo que no vamos a leer, el 3, perdón, Marx dice que hay una antítesis siempre posible entre el valor de uso de la mercancía y el valor de cambio. Pueden coincidir en el intercambio, pero pueden no coincidir. Y cuando no coincidan, hay una antítesis, pues una contradicción latente, ¿es verdad? Esto tiene que ver obviamente bueno, lo voy a plantear así. Una de las razones por las cuales las crisis del capital aparecen es justamente porque el intercambio en nuestras sociedades es un intercambio entre productores privados. Y el productor privado no sabe, realmente no sabe, cuál es el estado del mercado al que se va a enfrentar, al estado de intercambios al que se va a enfrentar. Por ejemplo, los productores de café, pues producen café y cuidan sus granjas, cuidan sus árboles cafetaleros, pero no saben cuál es el estado del mercado del café. De manera que se puede producir un valor de uso mucho más allá de lo que el mercado, es decir, el sistema de intercambios permite. Gran parte, para Marx, de todas las crisis del capital se debe justamente a este desorden inherente en el modo capitalista. Como el productor de mercancías no sabe qué va a encontrar en el mercado, pues va un poco a tientas, ¿no es cierto? Produce un valor de uso, pero ese valor de uso no se va a realizar sino frente a otro. Y si el otro no está en condiciones de realizarlo, este valor de uso se deteriora, se pierde o se destruye. Entonces, lo que Marx está diciendo es, como valor de uso, la mercancía es un producto del trabajo humano, pero como valor de cambio, tiene un mecanismo diferente que tiene que ver ya con el otro y no necesariamente coinciden, ¿sí? No voy a tener mucho en eso porque es un problema más gordo, pero aquí lo que nos está diciendo es entre el valor de uso y el valor de cambio de una mercancía puede haber una antítesis latente y esa antítesis se va a ver claramente en el dinero. Ahí van a venir algunas de las crisis. ¿Sí queda claro? La necesidad de dar una expresión exterior a esa antítesis con vistas al intercambio contribuye a que se establezca una forma autónoma del valor mercantil y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero.
Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero. La transformación de la mercancía en dinero. Eso es lo que estamos viendo ahora desde el punto de vista de la conciencia. La mercancía es valor de uso y valor de cambio. Pero en el intercambio, la generalización del intercambio hace que si el dinero no es más que otra mercancía, la reproducción de este sistema de intercambio produce que las cosas parezcan desdoblarse y haya mercancía y dinero. En realidad, en la forma simple de valor que habíamos visto, dos mercancías se intercambian entre sí. Pero cuando entra en función ya el dinero y el intercambio generalizado, hay por un lado el desdoblamiento de la mercancía y por el otro el funcionamiento del dinero. Y pueden no coincidir. Pueden no coincidir, ¿no? El dinero empieza no solamente a fetichizarse, sino a aparecer como un dominio que tiene una autonomía propia, ¿no? Por eso Marx se remite otra vez al intercambio directo y dice, en el intercambio directo la cosa era simple, ¿no? Una mercancía A se intercambiaba por una mercancía B, pero ahora aquí ya no es tan simple. Aquí ya tenemos que son un objeto para el uso A se intercambia con un objeto para el uso B. Aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que solo se transforman en él gracias al mismo. ¿Sí? Pero eso es un producto, otra vez, humano. Marx nos está explicando por qué desde el punto de vista de la conciencia individual, las mercancías parecen tener una objetividad propia. Empiezan a intercambiarse entre sí. Además, ahora tienen la mediación del dinero, ¿no es verdad? Y el ser humano empieza a perder lo que es el objetivo de toda esta parte, empieza a perder la conciencia de que el intercambio de mercancías es en realidad una relación entre hombres y empieza a ver el intercambio de mercancías como una relación entre cosas. Y no solamente eso, sino como una relación entre las cosas y el dinero. Pierde de vista su propia participación, porque ahora las cosas parecen autonomizarse bajo la forma del intercambio y bajo la forma de circulación del dinero. Por eso dice Marx en esta parte, las cosas en y para sí, son ajenas al hombre y por ende enajenables. Pero esta enajenación es recíproca. Los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como productores privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes. Tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros en una entidad comunitaria. Solo existe aquí, en el modo de producción capitalista, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que el mismo productor pierde individualidad en el proceso, desaparece. Déjenme volver un poco atrás. Nosotros veíamos que en el contrato, cuando hacemos un contrato, lo que importa no es mi particularidad ni la del otro, sino lo que importa es que somos sujetos jurídicos, por tanto, iguales y puestos en relación. Importa poco cómo soy, si soy maníaco, si al señor de las plumas le da igual, si las uso, las guardo, las adoro, les pongo altares, eso le da exactamente igual en el intercambio, ¿sí? Y en cierto modo a mí me da exactamente igual como las consiguió, porque a veces cuando compro plumas usadas y va usted a saber cuál es el pasado, ¿no es cierto? Lo que importa en ese momento no es la particularidad, sino el orden jurídico. Pues aquí sucede lo mismo. Lo que importa ya no es el productor directo, sino la mercancía y su intercambio entre mercancías y en el dinero. Estamos viendo el proceso otra vez por el cual lo que llamábamos fetichización previamente aquí se acelera y se profundiza, ¿no? El productor pierde particularidad. Ya no importa si es panadero, tendero o profesor de filosofía, ya no importa. Lo que importa ahora es el intercambio de mercancías, el valor de uso de la mercancía que él tiene, el valor de cambio
que puede obtener por ella, al otro le importa el valor de uso de la mercancía que va a adquirir y le importa fundamentalmente el valor que va a adquirir a través de ese intercambio. Ya importa poco si yo soy profesor de filosofía y muy buena persona y el otro es un crápula. Eso da igual. Ahorita lo que importa es ese mecanismo global, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que Marx está diciendo. No estamos viendo muchas cosas nuevas, solo estamos viendo cómo la ve ahora la conciencia del propietario. Por eso Marx se refiere, para hacernos ver otra vez históricamente, el intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias. Entonces nos empieza a decir, en las sociedades anteriores, el intercambio se presentaba solamente donde terminaba la vida comunal. Es decir, una comunidad medieval, por ejemplo, solo intercambiaba las cosas que no podía producir, es decir, las cosas que otra comunidad podía producir o otro individuo podía producir. Ahí es donde empieza realmente el intercambio. Por eso, en esos momentos, dice Marx, la proporción cuantitativa de sus intercambios es en principio completamente fortuita. Es decir, si yo solo llevo al mercado productos que no tengo, que no puedo hacer, y lo hago de vez en cuando, pues obviamente el valor de cambio que se expresa ahí es totalmente fortuito. Pero, dice Marx abajo, la repetición constante del intercambio hace de él ahora un proceso regular. Paso a la página 108. Me voy a ir un poco más rápido, ¿eh? Su valor de uso en este intercambio se desliga de su valor de cambio. De otra parte, la proporción cuantitativa según la cual se intercambian pasa a depender de la producción misma. La costumbre las fija como magnitudes de valor. Es decir, la manera en que el intercambio se fue generalizando fue imponiendo la idea de que lo que importaba entre las mercancías era la magnitud de valor. Déjenme volver atrás para ser un poco más claro. Desde el punto de vista de la conciencia que intercambia, su mercancía debe tener dos características que le importan desigualmente. La primera que le importa es que es una mercancía equivalente, es decir, que es algo que le permitirá adquirir otra cosa. Tiene que tener valor de uso, porque si su mercancía no tiene valor de uso, no va a intercambiarse. Pero le importa sobre todo el valor de uso de la mercancía que va a adquirir. Le importa particularmente el valor de uso de la mercancía que va a adquirir. Y entonces, para él, el valor de uso, en cierto modo, se ve reflejado en el otro que debe justificarlo. Por eso es que se venden tan mal las clases de filosofía y las clases de alemán, ¿no? Porque pues se preguntan por el valor de uso y dicen, no, pues no, prefiero un celular, ¿no? Está muy bien las clases de Sergio Pérez, pero mejor me compro un celular, ¿no? ¿No creen? Están muy bien las clases de Daniela, pero pues da igual si sea alemán o no, mejor me compro un yoyo, un valero, ¿no? ¿Están de acuerdo? El otro dice, bueno, y el valor de uso de lo que voy a adquirir, ¿no? Y si, por ejemplo, Daniela pone sus cursos a un precio estratosférico, ¿qué le van a decir? Pues no. No te doy todas mis canicas por una clase, ¿no? Te doy un ponche y 2 agüitas, pero no más que eso, ¿no? Vean ustedes, todos somos especialistas en el valor, pero en realidad no saben lo que estamos haciendo hasta que Marx nos explica que lo que está pasando es que ahora hemos perdido particularidad y lo que importa son las mercancías que se compran y se venden, ¿sí? El problema, claro, dice Marx aquí, la necesidad de esta forma se desenvuelve a la par del número y variedad crecientes de las mercancías que entran en el proceso de intercambio. El problema surge simultáneamente con los medios que permiten resolverlo, y esos medios son justamente el dinero, ¿no? Nunca se efectúa un tráfico en el que los poseedores de mercancías intercambien sus artículos por otros y los comparen con estos
sin que las diversas mercancías de los diversos poseedores de estas se intercambien dentro de este tráfico con una tercera mercancía, siempre la misma, y se comparen con ella en cuanto a valores. Esta tercera mercancía es justamente el dinero. Como Marx nos llevó a las sociedades previas, dice Marx, alternativa y fugazmente, recae en esta tercera mercancía, justamente el desarrollo de este intercambio, pero este desarrollo de intercambio mercantil se adhiere de manera firme y exclusiva a clases particulares de mercancías o se cristaliza en la forma de dinero. Marx nos está diciendo, este sistema de intercambio, a medida que se ha ido generalizando, obliga a que aparezca una tercera mercancía. En nuestras sociedades esa mercancía es el dinero, pero en otras sociedades es simplemente otra mercancía cualquiera que es colocada en papel de equivalente general. Dos circunstancias, sin embargo, determinan qué mercancía se va a colocar ahí. Dice, la forma dinero se adhiere a los productos del intercambio más importantes provenientes del exterior, que de hecho son las formas naturales en que se manifiesta el valor de cambio de los productos locales o bien al objeto para el uso que constituye el elemento principal de la propiedad local enajenable, por ejemplo, el ganado. Y efectivamente, ¿no? Lo que nos está diciendo es, a medida que los intercambios se aceleran, a medida que los intercambios se hacen más regulares, pues entonces cada poseedor de mercancías necesita referir su mercancía ya no a la de enfrente, sino a una tercera, porque no se enfrenta solamente a uno, sino se enfrenta a un montón de poseedores de mercancías, y entonces emerge la necesidad de una tercera mercancía que sirva como paradigma para los intercambios de cada uno. Es en nuestra sociedad el dinero, pero en otras sociedades, dice Marx, eligen una mercancía particular que tiene la característica de ser, uno, enajenable, dos, externa al proceso directo de intercambio y sin embargo necesaria para que éste funcione. En algunos casos se eligió el dinero. Y Marx dice, los pueblos nómadas son los primeros en desarrollar la forma dinero porque todas sus pertenencias son móviles y revisten, por tanto, la forma de directamente enajenables. Los pueblos nómades fueron los primeros que utilizaron el dinero. ¿Por qué? Pues justamente porque son nómades, ¿no? Entonces, todo lo que tienen es perfectamente enajenable. Y entonces son los primeros que desarrollaron las formas dinerarias. ¿Sí se ve lo que más nos está mostrando? Ahora estamos viendo cómo se genera el dinero, no desde el punto de vista del intercambio de mercancías, sino desde el punto de vista de los propietarios que llevan las mercancías al mercado y tienen la necesidad de enfrentar diferentes intercambios. Aquí lo que me importa mucho que retengan es esa relación de Pedro con Pablo. Si Pedro le vende algo a Pedro le importa fundamentalmente el valor equivalente de su mercancía. A Pablo, en cambio, le importa el valor de uso de la mercancía de Pedro. Le importa, desde luego, el valor equivalente, pero le importa sobre todo el valor de uso de la mercancía que adquiere. Y sin embargo, como eso vale para los dos, pues entonces es necesario que haya un tercer elemento que resuelva los intercambios de todos, porque no se la puede pasar uno haciendo el intercambio con uno y luego con otro y luego con otro, sino necesita un referente general. Y ese es justamente el dinero. En nuestra sociedad es el dinero, pero en otras sociedades esa tercera mercancía puede ser, dice Marx, el ganado, puede ser incluso el individuo, dice. A menudo los hombres han convertido al hombre mismo, bajo la forma de esclavo, en material dinerario original. Un romano le podía decir a otro romano, oye, te compro tu casa y te entrego 30 esclavos, ¿cómo la ves? ¿Sería posible? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Además, un pequeño paréntesis cultural. Los esclavos que sabían leer y escribir valían más. Los esclavos que sabían leer y escribir
tenían por lo menos el triple de precio de los que no sabían, porque los esclavos que sabían leer y escribir podían servir como secretarios, ¿no? Y entonces eran mercancías mucho más importantes. Para aligerar un poco la presentación, ¿se acuerdan esa anécdota de Diógenes cuando lo van a vender en el mercado? ¿Se acuerdan de esa anécdota? Sí, A Diógenes lo atraparon. ¿Tú hablaste, Víctor? sí, Cuéntala. que lo atrapan y le preguntan, ¿y qué sabe hacer usted? Y Diógenes contesta, gobernar hombres. Y le pegan. No, que no le pegan, lo venden en eso. ¿Se acuerdas que la anécdota continúa diciendo, Diógenes le dice a uno que está presente ahí, tú necesitas un amo, cómprame. Tú necesitas un amo, cómprame. Y lo compran. Sí, es verdad. Y lo compran. ¿Y para qué usan a Diógenes? El hombre que lo compra lo usa para educar a sus hijos, porque como Diógenes es el gran Diógenes el cínico, lo utiliza para educar a sus hijos, ¿no? Lo pone de profesor de sus hijos. Vean ustedes, al comprador le importa el valor de uso de Diógenes, ¿no? A Diógenes le importa su valor de cambio, es decir, qué van a entregar por él. Pero al otro le interesa el valor de uso de Diógenes. Y los seres humanos pueden prestarse efectivamente como esta forma dineraria. ¿No es verdad? Eso es lo que Marx está diciendo, ¿no? Dice que también la tierra puede ser, pero eso solo aparece ya en la sociedad muy desarrollada, como la sociedad de los siglos XVII, ¿no? En que la tierra se convirtió en valor de cambio. Bueno, aquí entre nos, por ejemplo, en la Edad Media, los libros requerían tanto tiempo de manufactura que a veces se intercambiaba una Biblia por un castillo, ¿eh? No estoy bromeando. A veces se intercambiaba una Biblia, porque claro, hay la anécdota de lo digo para aligerar un poco la clase, ¿eh? No vean ustedes que, eh, para que no crean que estamos hablando de economía. Los libros medievales eran producidos normalmente por un colectivo, no era la obra de un solo hombre. A un monje se le ocurrió hacer él solito una Biblia, desde trazar el pergamino hasta las figuritas decoradas, solo que se tardó 11 años. Y entonces, pues vean ustedes, una Biblia que puede llevar el trabajo de un hombre de 11 años, pues bien valía una casita, ¿no les parece? Bien valía una casita. Entonces, en la Edad Media, los libros podían intercambiarse por castillos o por propiedades de la tierra, ¿no? Eso es lo que Marx está diciendo, ¿no? Que cualquier mercancía puede jugar ese papel porque es una obligación del intercambio generar ese dinero, esa mercancía equivalente con la cual se realiza el intercambio. Pero esto va a ser muy importante, ¿eh? Esto va a ser muy importante porque ya veremos que cuando entre la relación entre el capital y el trabajo, el dinero va a jugar un papel muy particular. Después va a funcionar como medio de pago, pero va a funcionar de una manera singular, ¿sí? Dice Marx más adelante, la forma de dinero recae en mercancías adecuadas por su naturaleza para desempeñar la función especial de equivalente social, de equivalente general. Son los metales preciosos. En este párrafo que sigue, Marx detalla por qué el oro y la plata, que son cosas que ya vimos, se convierten en equivalente general, ¿no? Contienen mucho trabajo en un cuerpo muy pequeño, son fraccionables a voluntad, ¿no? Son además durables, de manera que los metales preciosos se convirtieron efectivamente en equivalentes generales, ¿no? Solamente que para estos equivalentes generales, dice él, el valor de uso de la mercancía dineraria, o sea, el valor de uso de la mercancía dineraria, oro o plata o platino, creo que hoy el platino se utiliza también como medida de valor. ¿Es así? ¿Me equivoco o es así?
Sí, ¿no? Porque el platino se ha descubierto que es el metal más duro de la naturaleza. Entonces, ahora parece jugar ese papel. El valor de uso de ese metal, dice, se desdobla en dos cosas. Al lado de su valor particular, en cuanto a mercancías, el oro, por ejemplo, adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. Y dice, el oro, por ejemplo, sirve para obturar cavidades dentarias. Pues ahí tiene, ¿no? Como es una mercancía, tiene valor de uso. Entonces hay dientes de oro. Bueno, creo que ya nadie, excepto los narcos, creo que nadie se hace hoy dientes de oro, pero en mi época sí era más o menos común. La elegancia suponía algún diente de oro, ¿no? Entonces, eh, lo que Marx está diciéndonos aquí es el oro, como mercancía que es, tiene dos elementos, su valor de uso y su valor de cambio, ¿no? Como valor de cambio, deslumbra. Y como valor de uso, bueno, pues se utiliza para una serie de cuestiones reales, ¿no? ¿Hay algo para que se utilice el oro, por ejemplo, en la medicina actual? ¿No lo saben? No. Doctor, en la electrónica, por ejemplo, se utiliza porque es un muy buen conductor. O sea, muchos Claro. de los aparatitos que usamos están, al menos las conexiones que llevan corrientes eléctricas, se recubren de oro, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en la electrónica Hay tiene ese valor de uso. ese valor de uso. Así es, así es. Eso es lo que Marx nos está explicando, ¿no? Doctor, los billetes ya no, ¿qué valor de uso tienen los billetes, el papel No, moneda? ninguno. Ya no tienen. Justo por eso, a ver, por eso Marx va a dedicar una parte al dinero, porque hay que quitarle al dinero, al papel sobre todo. Dice Marx que el dinero es fundamentalmente valor especificado en materiales preciosos, como el oro y la plata. Pero luego, como no te pueden estar intercambiando oro, lo hacen papel pintado. Dice Marx que eso no tiene importancia. Se puede llamar peso, marco, euro, dólar o lo que quiera. En realidad, ese es un signo, simplemente es un signo del oro que en principio es el que se refiere a la mercancía general. Pero como les decía hace unos días, desde 1971, ya por fin, ya no, ese vínculo se rompió. Por eso estamos expuestos a grandes crisis dinerarias, ¿no? Por eso. Porque ahora el dinero se independizó de tal manera que ahora puede circular dinero y hacer dinero de dinero sin que tenga ningún soporte, ¿no? Y cuando viene la crisis nos carga a todos justo porque no hay ese soporte, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que se hice la broma no la broma, sino el señalamiento de los billetes, ¿no? En mi época decía, pase usted al Banco de México y le daremos 1,000 pesos en oro. O sea, a lo mejor en gramo o menos, ¿no? Pero hoy ustedes tienen un poema que intercambiar. Ustedes pueden narrar un poema. A ver, Víctor, tú tienes una pregunta probablemente. Sí, profesor. Quería hacer una pregunta acerca de este capítulo que hoy atendimos. A mí me parece que con ciertos cuidados se puede abordar de una manera filosófica, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cree que en este capítulo cabría introducir o podría leerse desde los conceptos de acto y potencia? Y lo digo por justamente el párrafo que está en la página 106, el que comienza esa cristalización, que es el dinero, constituye un producto necesario del proceso de intercambio. Y hay una nota al pie, que es la 40, donde señala justamente ese, dice, el socialismo pequeño burgués, ¿no? Que piensa que puede eliminar la antítesis entre el dinero y la mercancía solamente regulando la producción de mercancías. Y entonces aquí me parece que podría leerse de la siguiente manera, como si los procesos de intercambio y todas las relaciones sociales que la envuelven, así como la producción de mercancías, en potencia ya tienen esta capacidad de poderse cristalizar en dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué en potencia? Porque justamente las relaciones sociales lo permiten, ¿no? Entonces, ¿usted cree que se podría leer desde esa óptica, desde acto y potencia? Nunca lo había pensado así, Víctor, pero creo que no, porque justamente la nota a la que aludes, Marx se está refiriendo ahí justamente a versiones muy cercanas a Proudhon, que pensaban que se podía regular
la producción social del capital tal como existe, si se eliminara el dinero y se hiciera intercambio de mercancías directas entre productores. Es decir, según esta versión del socialismo, si lográramos, por ejemplo, Proudhon proponía un banco popular, creo que se llamaba. Si les suena familiar, no se inquieten. Un banco popular que no cobraría intereses. Entonces sería un banco en el que en realidad funcionaría como mediador entre el intercambio de productos privados. Y pensaban, dice Marx, erróneamente, que se podría eliminar el dinero si lograran efectivamente una especie de banco en el que la contabilidad se realizara, por ejemplo, entre productores directos. Pero, ¿por qué no creo que funcione lo del acto y la potencia? Porque aquí lo que dice Marx, justamente lo que el dinero no es solamente en acto, no es solamente en sí, sino que irrumpe necesariamente, ¿no? Irrumpe necesariamente. El dinero no es, lo que Marx está diciendo aquí, el dinero no es una convención y el dinero tampoco es algo que puedas. ¿Me están escuchando otra vez? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Sí, Disculpen, doctor. otra vez mi internet está hoy haciendo su número. No sé si funcionaría pues eso que dices, Víctor. Creo que la demostración de Marx más bien va en el sentido de decir, contra lo que piensan algunos socialismos o algunas versiones del socialismo, el dinero no es una convención, no es un mero signo, lo va a decir más adelante, ¿no? No es un mero signo, sino que es el mediador necesario que irrumpe porque el intercambio generalizado de mercancías lo exige. Pero al mismo tiempo que lo exige y lo crea las condiciones de su propia crisis, crea las condiciones de una antítesis entre eso que generó el intercambio generalizado y las funciones que va a realizar. No sé si eso se pueda pensar realmente como algo en acto y en potencia. Me cuesta un poco de trabajo. ¿Qué piensas tú? Yo había pensado en esa situación y bueno, llegué ahí por otras situaciones, pero en este capítulo como yo lo puedo leer es, existen ciertas condiciones sociales, ¿no? Ciertas condiciones históricos-sociales que se sostienen sobre la producción de mercancías. Y en esas relaciones se intercambian mercancías. Ese intercambio, como usted hace rato lo decía, hace que surja necesariamente una tercera mercancía, que es la que permite el intercambio, que es el dinero. Entonces, releyéndolo así como hacia atrás, me pongo a pensar y digo, entonces es como si esta tercera mercancía fuera un desenvolvimiento de las mismas relaciones de intercambio, y en ese sentido podría pensarse esta tercera mercancía, que es el dinero, como potencia del mismo acto de intercambio. A eso me refiero. No, yo no entiendo así la relación acto-potencia, ¿no? Me da la impresión de que cuando, a mi juicio, los conceptos de acto y potencia en Aristóteles se refieren al despliegue de la misma cosa, ¿no? Al movimiento de la misma cosa que tiene ese acto y potencia dentro de sí por su propia finalidad, como realización de una causa final. Yo no llamaría, por ejemplo, al dinero la causa final del intercambio, ¿no? No lo veo así. No es que el objetivo del intercambio sea el dinero es más bien una consecuencia del intercambio, pero no es el propósito del intercambio mismo. Y de hecho, lo que Marx va a decir más adelante es probablemente que, aunque es un sueño eh, que, que el socialismo pueda cambiar las relaciones capitalistas eliminando el dinero, no es un sueño eliminar el dinero como manifestación del valor. Si otras sociedades, por ejemplo, aparecieran, una sociedad organizada, como nos decía previamente, pues entonces los productores directos, la sociedad consciente de sí, podía organizar la producción de tal manera que distribuyera el trabajo social de manera consciente. Y en ese lugar,
en esa sociedad el dinero jugaría un papel mucho más reducido, si es que existiera, ¿no? Y el valor también. ¿Sí me explico? Yo Sí. lo que diría es, no necesariamente el intercambio generalizado de mercancías produce dinero, lo produce en esta sociedad en la que los productores independientes, justamente porque son independientes, tienen que establecer una cadena muy amplia de intercambios que obliga a que haya una tercera mercancía que refiera las dos del intercambio particular a un parámetro establecido, ¿no? Me da la impresión de que es más bien así, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Porque ya se nos vino el tiempo encima. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. A ver, sí. He estado leyendo un poco unos comentaristas justo como que se conocen justo como la teoría del valor, teoría crítica del valor, Ajá. y que abordan un poco estos primeros capítulos del Capital, ¿no? Y me parece Sí. curioso que en uno de ellos encontré que este capítulo del intercambio procede a través de, pues, de metodología medio hegeliana, en el sentido de que el intercambio en tanto que tiene pues estas dos formas de intercambio directo y indirecta y directa, puede verse como desde la forma de la universalidad abstracta y de la universalidad concreta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la universalidad abstracta sería el intercambio como proceso generalmente social, ¿no? Y la universalidad concreta sería también el proceso de intercambio, ahora visto desde la perspectiva pues de la conciencia individual, como un proceso individual, ¿no? Entonces, me pregunto yo, justo que en tanto que se ve como, eh, eh, pues no sé cómo decirlo, pues justo en cuanto más regulada está el intercambio en una sociedad, así como la nuestra, en una sociedad capitalista, mientras más se van regulando estos intercambios, más categorías abstractas van entrando en este, ¿no? Por ejemplo, va entrando la categoría de trabajo abstracto, lo del el dinero, el valor, la competencia misma, ¿no? Y pues justo podríamos ver que esta universalidad abstracta podría verse en tanto que pues todos los trabajos sociales tienen un carácter de valor, ¿no? Y en tanto que elementos concretos y determinados por la división social del trabajo, ¿no? Y del otro lado, bueno, de la división social del trabajo en una sociedad establecida, ¿no? Y por el otro lado, tendríamos lo contrario, en tanto que el intercambio presenta este carácter social en las mercancías como partes alícuotas de un trabajo total, ¿no? De la totalidad de trabajo en la sociedad, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención esto de las cristalizaciones, ¿no? De cómo se cristaliza bajo la perspectiva de la universalidad concreta el trabajo, en tanto que trabajo total, y las mercancías se vuelven justo pues como estos pequeños elementos que componen la totalidad, y desde la otra perspectiva pues es justamente completamente social, y es una perspectiva que hace pues abstracción de todo el carácter cuantitativo, ¿no? Del valor, ¿no? No sé, pero A ver, bueno, no sé si ya sí. le di muchas vueltas, pero sería correcto leerlo desde universalidad abstracta y universalidad concreta. ¿Usted qué opina? A ver, yo diría, perdón, es que mira que ni siquiera me avisó que ya casi no tengo batería. Bueno, yo creo que es interesante lo que dices. Sí, se puede pensar desde Hegel, porque justamente se trata de una relación de uno y el otro, ¿no? Y claro, ahí Hegel tiene claramente cosas que decir, ¿no? O sea, sí se podría ver así. Y en cierto modo, Marx creo que lo acepta, ¿no? ¿Te acuerdas de ese ejemplo de que Pedro necesita a Pablo y Pablo necesita a Pedro? Sí. Obviamente Marx tiene claro que eso es muy hegeliano. Lo que yo me pregunto es, desde el punto de vista de Hegel, esa no sería una universalidad concreta.
Acuérdate que para Hegel el problema es que justamente en la sociedad civil de la filosofía del derecho, lo que él dice es que el intercambio generalizado, que él sabe que existe muy bien, lo que produce es una universalidad abstracta, porque es una universalidad que no es consciente. Y justo porque no es consciente, no realiza una verdadera universalidad. La universalidad para Hegel verdadera es una universalidad consciente, es el estado en que los seres humanos reflexionan su vida en común y comprenden su libertad como parte de esa vida en común. En cambio, para Hegel, ahorita yo no estoy hablando de Marx, sino de Hegel, en cambio, para Hegel, los intercambios económicos de la sociedad burguesa no crean una verdadera universalidad, sino una falsa universalidad, porque da la impresión de que son una comunidad cuando en realidad son una dispersión de individuos que obligadamente entran en común, ¿no? ¿Sí se ve? Es decir, para Hegel diría, no, pero si usted coloca ahí una universalidad de veras, está sustituyendo al Estado. Eso no es cierto. En la sociedad civil, los seres humanos intercambian y se vuelven obligatoriamente una comunidad, pero es una comunidad inconsciente. Es una comunidad que no es consciente de sí. Y por tanto, la universalidad es abstracta, no puede llamarse una universalidad real, ¿no? Pero desde luego, sí, Hegel se podía utilizar ahí, pero creo que con esta salvedad, ¿eh? Porque Marx diría lo mismo, Marx diría, el problema es que aquí los seres humanos no son conscientes de lo que están haciendo. Como decía previamente, antes que pensar, se pusieron a hacer, y luego ya están tratando de pensar lo que estaban haciendo, ¿no? Es decir, no logran comprender las condiciones en las que están actuando. Y el dinero no es más que la emergencia, la materialidad, digamos, independiente de ellos. Ahora sí, ya se independizó de ellos y vive una vida propia. Es universal. El capítulo del dinero termina hablando del dinero mundial, porque dice Hegel, dice Marx, es que esto se va a convertir, como está sucediendo en nuestros días, en dinero mundial. Es decir, ya es una intercambiabilidad completa, pero es una intercambiabilidad que lo único que hace es ocultar las relaciones del trabajo. Sí, Federico, por supuesto, es que ya son las 12:13. Vamos a despedirnos, nos vemos el próximo martes. Voy a pasar, como les decía, a toda velocidad y por favor empiecen a leer más bien el capítulo 4, el capítulo en donde ya el dinero se transforma en capital. Eso me parece muy importante para cerrar este curso en algún lugar más redondo. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, nos vemos entonces el Gracias. martes. Nos vemos Muchas el gracias, martes. profesor. Vale, Hasta chao, luego. chao, chao.